Preparaos rápido, señor Durward, dijo Isabel, interrumpiendo esos comentarios, ya que deberé confiarme a vuestra lealtad. No bien abandonaron la habitación el síndico y Quintín, Isabel comenzó a hacerle preguntas a Trudchen sobre caminos y otros pormenores, con tal presencia de ánimo y serenidad que esta última no pudo menos que exclamar: «Señora, me maravilláis. He oído hablar de la energía masculina, pero la vuestra parece superior a las fuerzas humanas. La necesidad, amiga mía, es la madre del valor, lo mismo que del ingenio. No hace mucho estuve a punto de desmayarme al ver una gota de sangre producida por un rasguño. Anoche, en cambio, he visto correr ríos de sangre, y sin embargo pude conservar mis sentidos. No creáis que fue tarea fácil», agregó, apoyando en el brazo de Trudchen una mano temblorosa, aunque su voz se mantuviera firme. «El pequeño mundo que en mí se encierra es como una guarnición sitiada por enemigos muy superiores a la cual sólo la voluntad y la decisión pueden salvarla de sucumbir en cualquier momento. Si mi situación fuera menos peligrosa, si yo no comprendiese que la única manera de poder escapar a una suerte más horrible que la muerte es mantener mi presencia de ánimo, señorita, os aseguro que en este mismo momento me arrojaría en vuestros brazos y desahogaría mi corazón deshecho en un mar de lágrimas, las más amargas que hayan provocado la agonía y el terror. No hagáis tal cosa, señora, repuso la compasiva flamenca. Tened valor e implorad la protección del cielo, y si es verdad que éste ha enviado alguna vez un salvador a alguien a punto de morir, el osado y aventurero señor debe haber sido destinado. Hay también otro, agregó suspirando, en quien tengo cierto interés. No digáis nada a mi padre, pero he ordenado a mi enamorado Hans Glover que os espere en la puerta oriental y que no vuelva a presentarse delante de mí si no es con la seguridad de haberos guiado a salvo fuera del territorio. No se le ocurrió a la condesa nada mejor para expresar su agradecimiento que abrazar tiernamente a la franca y bondadosa muchacha, quien devolvió afectuosamente el abrazo, agregando con una sonrisa: «Si dos jóvenes y sus sinceros enamorados no logran éxito en accidentada fuga y bajo tan apropiado disfraz, el mundo no es lo que debiera ser». Una parte de esta expresión hizo acudir nuevamente el rubor a las mejillas de la condesa, y no contribuyó, por cierto, a hacerlos desaparecer la súbita aparición de Quintín, quien llegó ataviado como un paisano flamenco de buena situación, para lo cual le sirvieron perfectamente las prendas de los días de fiesta de Peter, que demostró su simpatía hacia el joven escocés en la rapidez con que le cedió sus ropas. Además, juró que aunque lo curtiesen y adobasen como un cuero, no sacarían de él nada que traicionara a los jóvenes. Habíanse preparado ya dos robustos caballos, merced a los buenos oficios de la madre Mabel, que en realidad no deseaba ningún mal a la condesa y su acompañante, siempre que su casa y su familia estuvieran libres de los peligros que podría traerle la presencia de aquellos huéspedes. Vio con gran satisfacción cómo montaban a caballo y desaparecían, después de haberles informado que llegarían a la puerta de éste siguiéndolo a Peter, que iba a actuar como guía, pero sin demostrar ninguna relación con ellos. Tan pronto como desaparecieron los jóvenes, la madre Mabel aprovechó la oportunidad para dar una larga serie de consejos a Trudchen sobre la locura de leer novelas, que hace que las bellas damas de la corte sean tan atrevidas y amigas de las aventuras, y en lugar de dedicarse a aprender las honradas labores del hogar, se dediquen a montar a caballo y recorrer el país sin más compañía que un escudero holgazán, un paje libertino o un arquero endiablado, venido del extranjero con gran peligro para su salud, detrimento de su fortuna y perjuicio irreparable para su reputación. Escuchó la joven el discurso en silencio y sin replicar palabra. Sin embargo, teniendo en cuenta su carácter, es dudoso que sacara del mismo enseñanzas como las que quería inculcarle su madre. Entretanto, los viajeros habían llegado a la puerta de este, después de cruzar calles atestadas de gente, por suerte demasiado ocupada con los acontecimientos políticos y los rumores que circulaban para reparar en una pareja, cuyo aspecto exterior llamaba tan poco la atención. Pasaron la guardia a merced a un permiso obtenido por Pavillón, a nombre de su colega Rusliaer, y se alejaron de Peter con un animoso pero breve intercambio de buenos deseos. Enseguida se les unió un robusto joven jinete en un buen caballo tordillo, quien se dio a conocer por Hans Glover, el enamorado de Trudchen. Pavillón era un buen muchacho, una de esas figuras flamencas que no se distinguen precisamente por su inteligencia, sino más bien por el buen humor, y como no pudo menos que pensar la condesa, resultaba apenas digno del amor de la generosa Trudchen,
Parecía, sin embargo, dispuesto a aumentar la opinión favorable que la condesa pudiera haberse formado, pues saludándola con todo respeto le preguntó en flamenco qué camino deseaba tomar. Guiadme, repuso ésta, hacia la ciudad más cercana que haya en la frontera de Brabante. ¿Habéis resuelto entonces el destino y objeto de vuestro viaje? Preguntó Quintín, aproximando su caballo al de Isabel y hablándole en francés, idioma desconocido para el guía. Sí, pues en la situación en que me encuentro sería un perjuicio para mí prolongar el viaje, aunque al término del mismo solo pueda encontrar la cárcel. ¿La cárcel? Sí, amigo mío, la cárcel, pero trataré de que no tengáis que correr igual suerte. Callaos, no penséis en mí. Si os viera segura, poco me importaría mi propia suerte. No habléis tan alto, pues vais a llamar la atención de nuestro guía. Como veis, se ha adelantado a nosotros. En realidad el buen flamenco, haciendo lo mismo que hubiera deseado para él en casos similares, tan pronto como Quintín se aproximó a la dama, alejóse prudentemente, a fin de evitarles la molestia de una tercera persona. Sí, continuó aquella, cuando vio que no los observaba. A vos, mi amigo y protector, ¿por qué habría de avergonzarme llamándoos lo que ha querido el cielo que seáis para mí? A vos debo deciros que he resuelto regresar a mi país y ponerme a disposición del duque de Borgoña. Fueron erróneos, aunque bien intencionados, los consejos que me indujeron a abandonar su protección y a ponerme bajo la del falso y artificioso Luis de Francia. ¿Aceptáis entonces ser la prometida del conde de Campobazzo, el indigno favorito de Carlos? Estas palabras las pronunció Quintín con una voz en la que la agonía interior luchaba con su deseo de asumir un tono de indiferencia, como el del criminal que, afectado a una firmeza que está muy lejos de poseer, pregunta si ha llegado la notificación de la condena de muerte. No, Durbar, no, repuso la condesa, irguiéndose en la silla. Todo el poder de Borgoña no arrastrará a esa situación a la hija de la casa de Croix. Borgoña podrá apropiarse de mis tierras y bienes, podrá encerrarme en un convento, pero nada peor puedo esperar, y soportaría cosas peores aún antes de dar mi mano a Campobazzo. Nada peor. ¿Qué puede haber peor que la expoliación y la cárcel? Pensadlo, mientras disponéis del aire divino de la libertad a vuestro lado a alguien que arriesgaría su vida para llevaros a Inglaterra, a Alemania, a Escocia misma, países en los que encontraríais protectores generosos. Mientras estéis a tiempo, no os resolváis tan fácilmente a abandonar la libertad, el mejor don del cielo. Ya lo dijo elocuentemente un poeta de mi patria. Es algo noble la libertad, que al hombre la vida hace gustar, y da a los placeres sabor. Quien vive libre, vive mejor. Esclavitud, tú sola vales, penas, pobreza y enfermedades. Escuchóla la condesa con sonrisa melancólica esos versos dichos por su acompañante a favor de la libertad y repuso luego de una pausa momentánea. La libertad está reservada para el hombre. La mujer tiene que buscar siempre un protector, ya que la naturaleza la ha hecho incapaz de defenderse por sí misma. ¿Y dónde encontraré yo uno? ¿Acaso en el voluptuoso Eduardo de Inglaterra, o en el ebrio Wenceslao de Germania, o en Escocia? Dorbar. Si yo fuera vuestra hermana y os pidiese asilo en alguno de aquellos valles de las montañas que tanto gustáis describirme, donde por caridad o por las escasas joyas que conservo pudiera llevar una vida tranquila y olvidar lo que mi nacimiento me ha impuesto, ¿podrías prometerme la protección de alguna honrada matrona o de algún noble varón de corazón tan leal como su espada? Esa sería en realidad una perspectiva que compensaría el riesgo de provocar nuevas censuras prolongando mi viaje. Había en la voz de la condesa cierto temblor que provocó en Quintín una sensación de alegría e hizo latir su corazón. Vaciló un momento antes de dar una respuesta, pesando rápidamente las posibilidades de procurarle un refugio en Escocia. Sin embargo, no pudo menos que reconocer la triste verdad de que sería al mismo tiempo bajo y cruel guiarla hacia un destino que no contaba con medios para convertir en seguro. Señora, dijo finalmente, obraría contra mi honor y contra el juramento prestado si permitiera que hicieseis proyectos confiada en que tengo poder suficiente en Escocia como para proporcionaros otra protección que la del pobre brazo que está ahora a vuestro servicio. Dudo que corra mi sangre por las venas de algún ser vivo en mi tierra natal. El caballero de Inniscarry tomó por asalto nuestro castillo a medianoche y destruyó todo lo que ostentaba mi nombre. En Escocia mis enemigos feudales son muchos y poderosos. Yo soy solo y débil, y aun en el caso de que el rey estuviese dispuesto a hacerme justicia, no osaría, por corregir los errores cometidos contra un pobre individuo, provocar a un jefe que manda a 500 caballeros. Ay,
No existe entonces en el mundo un solo rincón libre de opresiones, ya que las mismas se cometen tanto en aquellas montañas salvajes que tampoco ofrecen a la codicia como en nuestras llanuras ricas y fértiles. Es una triste verdad, y no pretenderé negarla, que por poco más que el deseo de venganza y la sed de sangre nuestros clanes enemigos hacen de verdugos entre ellos. Los ogilvios y otras gentes por el estilo actúan en Escocia como lo hacen de la Mark y sus bandidos en este país. No hablemos más de Escocia, entonces, dijo Isabel con un tono de indiferencia, verdadera o fingida. No hablemos más de Escocia, que en realidad he mencionado solo para ver si os atrevíais a recomendarme como lugar de descanso el reino menos tranquilo de Europa. No fue más que para poner a prueba vuestra sinceridad, y me siento feliz al comprobar que puedo confiar en ella, aun en los casos en que vuestras preferencias se vean afectadas. De manera pues que no podré confiar en otra protección que la del primer honrado noble feudatario del duque Carlos, a quien he resuelto someterme. ¿Por qué no vais a vuestras propias posesiones y a vuestro castillo fortificado, como pensabais al salir de Tours? ¿Por qué no llamáis a vuestro lado a los vasallos de vuestro padre y concentráis un arreglo con Borgoña, en lugar de someteros? Es seguro que habrá más de un corazón valeroso dispuesto a luchar por vuestra causa. Sé por lo menos de uno que daría con gusto su vida para servir de ejemplo. Ese proyecto, sugerido por el astuto rey Luis, y como todo lo que propone, más ventajoso para él que para mí, es ahora impracticable, pues fue delatado Borgoña por el doble traidor Samet Maurevín. Mi pariente quedó sepultado en una cárcel y mis castillos están ocupados por el duque de Borgoña. Cualquier tentativa de mi parte serviría solo para exponer a mis vasallos a la venganza del duque. ¿Para qué voy a permitir más derramamientos de sangre por una causa tan poco digna? No, me someteré a mi soberano como una vasalla obediente, siempre que se me deje en libertad para elegir esposo. Lo único que confío es que mi tía, la condesa Jamelina, que me aconsejó para que huyera, haya tomado esta misma decisión, prudente y honorable. Vuestra tía, dijo Quintín, al recordar cosas que ignoraba la condesita y que la rápida sucesión de acontecimientos peligrosos y absorbentes habían borrado casi de su memoria. Mi tía, la condesa Jamelina de Croix, ¿sabéis algo de ella? Espero que se encuentre ya bajo la protección del pabellón de Borgoña. Quedáis callados. ¿Tenéis alguna noticia? La última pregunta, hecha con tono de perentoria ansiedad, obligó a Quintín a dar algunas informaciones sobre lo que sabía respecto a la suerte de la condesa. Dijo que había sido destacado para atenderla en su huida de Lieja, huida en la que supuso que iba a participar la condesa Isabel, pero comprobó lo contrario cuando ya habían llegado al bosque, y por último le relató su propio regreso al castillo y las circunstancias en que la encontró. Pero no dijo nada respecto a los proyectos que evidentemente abrigaba la señora Jamelina cuando abandonó a Jonwald, ni sobre los rumores según los cuales había caído en manos de Guillermo de la Marck. Su delicadeza le impidió hacer siquiera referencia a aquellos y a la consideración hacia los sentimientos de su compañera en momentos en que la fortaleza y la decisión le eran más necesarias, hizo que evitara cualquier alusión a los últimos que, por otra parte, llegaron a él como simples versiones. Este relato, aunque despojado de detalles tan importantes, hizo fuerte impresión en la condesa Isabel, quien después de cabalgar durante algún tiempo en silencio, dijo al fin con tono de fría contrariedad: de manera que habéis abandonado a mi desgraciada parienta en un bosque salvaje, a merced de un gitano malvado y de una camarera traidora. Pobre tía, ella que tanto elogiaba vuestra fidelidad. De no haber procedido así, repuso Quintín, en cierto grado ofendido, con justa razón, ante la interpretación dada a su conducta, ¿cuál hubiese sido la suerte de una persona a cuyo servicio estaba más directamente destinado? Si no hubiera dejado a la condesa Jamelina de Croix al cuidado de quienes ella misma eligiera como consejeros, la condesa Isabel sería ahora la prometida de Guillermo de la Marck, el jabalí de las Ardenas. Tenéis razón, repuso la condesa Isabel, que había recobrado ya su tono habitual, y yo, que tengo la ventaja de contar con vuestra decidida devoción, os he juzgado erróneamente y con ingratitud. Pero, mi pobre tía, y esa falsa Marta, a quien tanta confianza le dispensara y que tan poco la merecía, fue ella la que presentó a mi tía a los falsos Samet y Jairedín Maurevín, quienes, por su pretendido conocimiento de la astrología y del arte de adivinar el futuro, obtuvieron gran ascendiente sobre ella. Fue igualmente María quien, insistiendo en sus predicciones, las animó en sus no sé cómo llamarlas, ilusiones en cuanto a casamientos y enamorados, que la edad de mi tía hacía vergonzosos e improbables.
No dudo que desde el principio hemos estado rodeados por estos reptiles de Luis de Francia, que nos decidieron a buscar refugio en su corte, es decir, a quedar en su poder, y después de haber dado un paso tan imprudente, qué poco digno de un rey o de un caballero, qué innoble conducta la suya hacia nosotros, vos mismo, Durbar, podréis atestiguarlo, pero, mi pobre tía, ¿qué pensáis que será de ella?